Muy bien, muy bienvenidos a todos. Estamos muy agradecidos de la invitación que la hayan aceptado de a partir desde CIALCH. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy para nosotros es un día muy especial. Como ustedes pudieron ver en nuestras publicaciones, hoy los hemos invitado para poder estar en este conversatorio acerca de la cultura que portamos las personas sordas, esta cultura que está en movimiento y que es el patrimonio de las personas sordas. Así que estamos muy agradecidos de que estén hoy junto a nosotros. Ustedes saben que este fin de semana se celebra el Día de los Patrimonios Culturales de Chile en todas las regiones de Chile. Por ejemplo, estos patrimonios de edificios patrimoniales que están por tanto tiempo con sus puertas abiertas, este fin de semana abrirán sus puertas para que podamos ir y conocer todo esto, un patrimonio de manera tangible, que son propios y que aportan a la cultura chilena. Entonces, dan un aporte a la cultura todos estos patrimonios. Pero estábamos pensando acerca de los patrimonios intangibles. ¿Qué sucede con ellos? Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, que son miembros de la comunidad sorda, nosotros también tenemos un patrimonio. Y ahora, por decirlo de alguna manera, desde tiempos remotos, por ejemplo, la antigüedad en Italia, ¿qué sucede con el emblemático Coliseo Romano? ¿Cierto? Tan famoso y tan presente hasta en las películas. Por ejemplo, son edificios que no se tocan, no se hacen reparaciones y no se hace casi ninguna modificación. ¿Por qué? Porque en su deseo de poder preservar ese patrimonio y se mantenga, entonces es una muestra viva de lo que también debe ocurrir con los patrimonios de las comunidades sordas, donde la lengua de señas, a través de su cultura y los aportes que dan hacia la identidad de las personas sordas, se va transmitiendo. ¿Y cómo se transmite, cómo se preserva? Es a través de las propias personas sordas de generación en generación. Es por eso que hoy, como nosotros, como personas sordas, portadoras de esta identidad y de toda esta cultura, tenemos esta cultura que va en movimiento y que en un futuro deseamos que sean los propios niños, ¿cierto? O todas las personas que estén interesadas en tu cultura, poder entregarle parte de este patrimonio. Pero ha ocurrido que quizá por algunas situaciones, personas oyentes afectan quizás este patrimonio y podemos generar quizás un quiebre. Bueno, yo quiero el día de hoy poder conversar todo de esto y mucho más acerca de la comunidad sorda, su patrimonio, su lengua, como algo tan importante con un invitado, pero especial. ¿A quién tenemos hoy? Hoy estamos junto al profesor Gustavo Vergara, un gran activista y luchador por la comunidad de personas sordas para poder defender todos sus derechos lingüísticos, algunos derechos legales. Bueno, muchos de ustedes quizás ya conozcan al profesor Gustavo, y quien también en su rol de presidente de la Asociación de Sordos de Chile, la más antigua del país. Él es nuestro invitado. Le damos la más cordial bienvenida a Gustavo. Muy bien. Ahora, ¿sobre qué vamos a conversar? Bueno, sobre la lengua de señas, el patrimonio de la comunidad sorda, y primero, para iniciar, me gustaría plantear una pregunta. ¿Cómo es que la lengua de señas, cierto, está relacionada, cómo se relaciona con la identidad de las personas sordas? Muy buenas noches. Yo tengo dos opciones: hablar en señas o hablar verbal. Entonces, con mucho respeto a las personas sordas que están presentes, hoy voy a usar verbal. Yo tengo, personalmente, no es un trauma, no, es una forma de sentir que me gusta hacer mis propias palabras, ¿ya?
porque yo no escucho al intérprete. Si yo hago señas, el intérprete va a hablar. Yo no voy a saber si me está interpretando correctamente. Ya. Por muy bueno que se le interprete algo, soy yo. Prefiero usar mis palabras. Por eso pido disculpas y mucho respeto a las personas sordas presentes. Pero saben que cuando estoy con ellos, me comunico con lengua de señas. Bueno, la primera consulta o pregunta corresponde a la identidad y a la cultura de las personas sordas, cómo se asocian. Primero que nada, importante saber la definición de cultura, que son las costumbres, las características, las tradiciones de cualquier organización social, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la cultura sorda, ahí están las costumbres, las tradiciones, ¿ya? Conocimientos de las personas sordas. Entonces, eso se vincula directamente con la identidad, porque es lo que nosotros atraemos desde nuestros antepasados, ¿ya? Porque la historia de la lengua de señas y la cultura sorda empezó al mismo momento de la historia del hombre. Porque el hombre en los principios no tenía una lengua, un idioma propio. Se comunicaban con señas, con gestos. Poco a poco fueron evolucionando. Ya empezaron a usar la pintura, el humo, diferentes cosas. Y también señas, gritos, gesticulaciones. Poco a poco fue evolucionando la lengua, los idiomas. Ya. Entonces, en el siglo XVI se desarrolló el primer alfabeto dactilológico. Luego se fue perfeccionando. Al principio las señas se usaban mucho en la cara. Por ejemplo, la Z, por ejemplo, era la Z. La S, ya. Entonces, con la evolución de la lengua de señas, el patrimonio de la lengua de señas ha ido evolucionando y no hacemos la Z así. ¿Por qué? Porque queremos tener la cara despejada. ¿Ya? Entonces hacemos la Z así. Antes también se hacía la Z así, diferentes formas. ¿Ya? Entonces la lengua de señas ha evolucionado, se ha desarrollado mejor. Eso a partir de la década de los 60, 1960 más o menos. Entonces, ¿qué había antes? Entre 1880 a 1960, todo ese periodo empezó cuando, con el Congreso de Milán, la primera discriminación institucionalizada contra las personas sordas. Entonces, donde se prohibió el uso de la lengua de señas. Todo eso hasta 1960 no habían estudios, investigaciones de la lengua de señas, no había una estructura o conocimiento de las personas sordas, pero sin embargo siempre hubo lengua de señas. Ya. Entonces todo ese camino por recorrido ha constituido una historia, una costumbre, una cultura, por lo tanto una identidad de personas sordas y un patrimonio intangible, como usted dijo, ya, porque no lo podemos tocar, ya, pero algo propio de nosotros, las personas sordas. ¿Qué pasó entre 1880 y 1960? Había una situación de carácter político y visión médica de personas sordas, donde imperaba el oralismo. Después, en 1960, los investigadores, principalmente una persona de apellido Stockwell,
no se pronuncia. Muchas gracias. Pudo demostrar que la lengua de señas tenía la misma estructura gramatical que cualquier idioma. Sintaxis y morfología igual que un idioma. Por lo tanto, de ahí empezó una nueva etapa de evolución de la lengua de señas. Nosotros mismos antes decíamos somos sordomudos, porque no hablábamos. Pero con las investigaciones de 1960 se determinó que el sordo no habla, porque su cultura, su identidad es la lengua de señas. Su patrimonio cultural es la lengua de señas. Por eso no habla la persona sorda, no porque no pueda, sino porque su identidad es la lengua de señas. La misma persona sorda, ustedes saben, la seña de sordo es esta. Y la seña de oyente es esta. Esto quiere hablar, no oyente debería relacionarse con el oído. Entonces la diferencia de antes era entre el que podía y no podía hablar, y no el que podía o no podía escuchar. Por eso decían sordo mudo. Ahora se usa solamente para sordo. Cuando menciona la palabra sordo mudo, aunque no corresponde, hacemos sordo mudo. ¿Ya? Bueno, entonces la relación entre la cultura y la identidad está ligada desde el inicio del hombre, y a medida que ha evolucionado, se ha desarrollado a la par. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la importancia de la lengua de señas y la identidad y el patrimonio. Oh, qué impresionante. Bueno, lo que ocurrió en esta etapa desde 1960 y, por ejemplo, los periodos en que estuvo prohibida también la lengua de señas, de verdad que también nos demuestra el tema de la gran lucha que tienen las personas sordas. Y como en la antigüedad también ha evolucionado el alfabeto dactilológico, ¿cierto? Con algunas señas como la Z, y bueno, que ahora casi todo se hace dentro del espacio. Muchas gracias por responder. Ahora tengo otra pregunta que plantear acerca si la importancia de la lengua de señas, de su reconocimiento como un patrimonio cultural. ¿Por qué es importante que se haga este reconocimiento y qué impacto tiene para el futuro? Bueno, en la comunidad, principalmente las personas sordas, han perpetuado la lengua de señas durante todos los tiempos. Ya. Como dije antes, en 1880 se prohibió el uso de la lengua de señas. Pero ¿qué pasó con esa resolución? Perdón. Disculpen. Al prohibir la lengua de señas, ¿qué pasó? Fortalecieron más a las personas sordas, porque se organizaron. Entonces, lo que prohibían los colegios, lo hacían en las organizaciones de sordos, ¿ya? Que era hablar en señas. Entonces, el rol de las organizaciones de sordos entre 1880 y 1960 fue fundamental para perpetuar la lengua de señas, para transmitir el conocimiento de la lengua de señas de las mismas personas, entre las mismas personas sordas. ¿Ya? Cuando en el Congreso de Milán prohibió el uso de la lengua de señas, despidieron a todos los profesores sordos. Entonces no había modelo lingüístico para los niños sordos. Los niños sordos llegaron a creer que no existían adultos sordos. Entonces las organizaciones de sordos cumplieron un rol fundamental para perpetuar la lengua de señas. ¿Ya? Entonces, de 1960 en adelante, cambió la mirada médica de la lengua de señas por mirada de sociolingüística. ¿Ya? Se reconoció el uso de la lengua de señas dentro de la sociedad, pero las leyes no. ¿Ya?
Entonces, la lucha de la misma comunidad para mantener viva la lengua de señas ha cumplido diferentes etapas. Primero se estructuraron las organizaciones de 1960 en adelante, empezaron a luchar en forma estructurada, con argumentos, para que fuera partícipe de las políticas públicas. Al principio no se lograron grandes cosas, pero si vemos el camino recorrido, hoy ya tenemos ley que define la lengua de señas como patrimonio cultural intangible de las personas sordas, como elemento esencial de su identidad y su cultura. Por lo tanto, el camino recorrido ha sido largo, pero ha ido rindiendo frutos. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí es importante reconocer lo que se ha avanzado, pero gracias a las mismas personas sordas, porque hay muy poca voluntad para diseñar políticas públicas que favorezcan a las personas sordas. Entonces los líderes sordos de las organizaciones de personas sordas han cumplido un rol fundamental. También los colegios de niños sordos, donde involucra a los profesores, a los padres, a los apoderados, también han luchado por un mejor futuro para sus hijos. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar políticas públicas que reconozcan a la lengua de señas como patrimonio de las personas sordas. Eso quiere decir, como usted dijo antes, una estructura patrimonial no se puede modificar, hay que protegerla, cuidarla. Lo mismo ocurre con la lengua de señas, se declara patrimonio, no la podemos olvidar, no la podemos acabar, tenemos que protegerla, promoverla, de seguir desarrollándola y aceptar a las personas sordas con su propia lengua. Es cierto, se ha visto que se ha avanzado un gran camino y que poco a poco se han generado algunos logros y que tenemos que preservar y cuidar la lengua de señas. Otra pregunta que me gustaría plantear es al respecto, sobre la lengua de señas chilena, sobre la evolución que ha tenido. ¿Cómo se ha dado? Bueno, la lengua de señas ha ido evolucionando, ya, principalmente, por ejemplo, desde 1960 a 1990, no había una estructuración, ¿ya?, de enseñanza de lengua de señas. Ahí los primeros intérpretes eran codas, se formaban dentro del seno de la familia, ¿ya? Y no habían señas unificadas. Poco a poco empezó a evolucionar la capacitación de la lengua de señas. Por ejemplo, la Asociación de Sordos de Chile lleva 32 años enseñando lengua de señas. El primer curso de lengua de señas tuvo 6 alumnos. Entonces, de ahí en adelante se ha ido masificando la enseñanza de lengua de señas. En ese mismo momento se ha ido evolucionando la lengua de señas, haciendo adecuaciones, porque la lengua de señas es una lengua viva, ¿ya? Entonces, antes, como le dije, se usaba mucho la cara para hacer señas. Eso ha ido cambiando, porque usamos la cara para las expresiones, el cuerpo para la expresión corporal. Entonces, las señas se han ido enfocando solamente en las manos. Pero cuando hablamos lengua de señas, no quiere decir que solamente mueve las manos, incluye la expresión facial y la expresión corporal. Hay muchas señas ahora que las reemplazamos con un gesto. Por ejemplo, cuando preguntan ¿cómo estás?, a veces no respondemos bien. Un gesto suficiente. A veces, ¿quién es él? También hacemos un gesto. Entonces, la evolución de la lengua de señas tiene algo que se llama economía lingüística. Mientras menos señas
más expresivas sean, mejor para la comunidad de sordos. Entendemos mejor. Yo siempre que hago clase de lengua de señas, explico a veces oraciones largas. Se pueden transmitir en 3 señas, incluso con una seña. Entonces, la evolución de la lengua de señas, la expresión, todo eso se ha ido desarrollando, como dije antes, una lengua viva. Y somos los sordos los que ahora con la tecnología nos ayuda mucho. Nos comunicamos de Arica a Magallanes, compartimos señas de los lugares, entonces tenemos más conocimiento de las señas, mejor estructurado la enseñanza de la lengua de señas. Los mismos sordos están preocupados de capacitarse, aprender para poder fortalecer una enseñanza de lengua de señas buena. Por lo tanto, el trabajo de la comunidad de personas sordas ha sido permanente. Primero, luchar por tener la lengua de señas, luego luchar por perfeccionarla, por ser más profesionales. Por eso el vínculo de la comunidad sorda con la lengua de señas es muy ligado, muy fuerte. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, claro, para nosotros es muy natural el expresarnos y las señas también que comunican mucho, como esto. Y somos así, con las expresiones es muy fácil poder entregar esa información. Bueno, antiguamente las personas sordas quizás en alguna etapa estuvieron muy vinculadas con lo que era el oralismo y el español signado, pero hoy podemos ver de que, bueno, también está el tema de los clasificadores, ¿cierto? Pero siempre pensamos que nuestra lengua siempre debe permanecer así, de manera natural, porque así es nuestro patrimonio. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Ahora, lo siguiente que me gustaría preguntar es, por ejemplo, ¿cómo hoy la comunidad de sordos chilenos enfrenta este desafío de proteger la lengua de señas Bueno, el como desafío que patrimonio? tenemos actualmente es perpetuar la lengua de señas, mantener la lengua de señas lo más pura posible. Buscar un reconocimiento, ampliar las oportunidades de accesibilidad en lengua de señas. Las políticas públicas hasta hoy no favorecen 100% a las personas sordas. Entonces nosotros tenemos un compromiso de seguir luchando para que la verdadera inclusión sea accesible en lengua de señas. Por ejemplo, en las políticas públicas, en la área de educación, se cree que incorporando una persona sorda en un colegio oyente es inclusión, pero si su entorno no sabe lengua de señas, realmente no lo estamos incluyendo. Entonces eso va a ser para un niño frustrante, va a ser, se va a aislar, va a tener dificultad de desarrollo emotivo y de identidad. Entonces es importante para nosotros que se mantengan los colegios de sordos para que ellos puedan compartir con sus pares. Y si hay un colegio de oyentes que quiere recibir sordos, que capaciten a su entorno para que se pueda comunicar. Por lo tanto, los principales desafíos están en el área de la educación, porque ahí está el futuro de los niños sordos. Son los que van a tener la responsabilidad de perpetuar la lengua de señas. ¿No? Los adultos mayores aún usan señas antiguas. Los sordos adultos están usando lengua de señas antigua y lengua de señas nueva. Entonces a veces se producen confrontaciones. Los adultos no quieren aceptar algunas señas nuevas y los jóvenes quieren imponer señas nuevas, pero eso es parte natural de la evolución de la lengua de señas. Lo importante es cuidarla y perpetuarla. ¿Ya? Antes la educación de las personas sordas, adultos mayores, era hasta sexto básico. Ahora, perdón, hasta sexto básico, después los preparaban para un oficio.
principalmente un oficio manual, carpintería, imprenta, soldadura, pero los jóvenes de ahora tienen más oportunidades, más herramientas, terminan cuarto medio, un porcentaje grande, también entran a la universidad. ¿Ya? El tema de la universidad da para más rato, pero es importante saber que tienen que enfrentar nuevos desafíos porque hay nuevas señas que tienen que evolucionar. A veces un sordo entra a estudiar, por ejemplo, técnico jurídico, palabras técnicas no se conocen en la comunidad sordo, entonces tienen que salir nuevas señas, el vocabulario se ha ampliado mucho, pero falta más difusión, porque el vocabulario técnico se maneja dentro de un área cerrada. Las personas que están ahí, ya, es necesario difundirlo porque no podemos usar señas diferentes para no confundir a la comunidad. Entonces, los principales desafíos de la lengua de señas es protegerla, hacer que evolucione y se desarrolle de acuerdo a la necesidad de la persona sorda, cuidarla siempre, respetar a las señas antiguas porque es parte del patrimonio. Entonces, se pueden compartir la antigua y la nueva, que son variantes de lengua de señas. Esos serían los principales desafíos enfocados en la educación. Muy bien, es cierto, es un gran desafío. Y ahora con el surgimiento de los nuevos términos y las personas sordas que están dentro del ámbito universitario, es razonable. Ahora, bueno, sabemos que es una situación o un contexto complejo, ahora con lo que estamos viviendo en Chile con las migraciones. Entonces, hay personas sordas de Venezuela, de Colombia, de Perú, Bolivia, de distintos países que han llegado a Chile. Ahora, este patrimonio afecta la migración, afecta al patrimonio Bueno, de la lengua de las señas. corrientes de migraciones están ocurriendo en todo el mundo. Eh, Igual que los oyentes reciben muchas personas de otros países, se mezclan las culturas, se mezclan en los idiomas. Yo no escucho, pero me han comentado, por ejemplo, los call centers, hay muchos extranjeros, porque tienen una voz diferente, más suave, más dulce, como cantadita, algunos, ya. Entonces lo mismo ocurre en la comunidad de personas sordas. Los sordos de otros países se integran, ya. Aprenden la lengua de señas chilena, pero también le brotan naturalmente señas de su país. Y dice, por ejemplo, da curiosidad, la incorpora el chileno también. Entonces las señas se van mezclando, pero por ahora, al momento, la lengua de señas chilena es mayoritaria. La lengua de señas de otros países es minoritaria. ¿Ya? Por lo tanto, eso ocurre, porque un ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades donde se habla mucho español, la entera, pero el idioma de ellos es el inglés. Hay ciudades que se mezcla el inglés con el español. Algo así va a ocurrir en Chile, se van a mezclar las dos señas. Algunos líderes luchan pidiendo mantener la pureza de la lengua de señas chilena, pero si queremos integrarnos, compartir, hay que respetar las diferentes culturas, porque el tema cultural es un tema de respeto. ¿Ya? Lo lógico es que el extranjero se adapte a la lengua de señas chilena. Pero como les digo, a veces la señal de su país les brota sola, sobre todo cuando están en grupos de un mismo país. Son muchos los que han llegado de otros países, sordos, son muchos, muchos. Tienen colonias de otros países de puros sordos. Entonces, dentro de esas comunidades, colonias, usa la lengua de señas de su país.
¿ya? Entonces se van mezclando las señas. No hay una solución que se pueda decir, no se puede prohibir que hablen sus señas. Entonces hay que fortalecer nuestras señas sin desmedro de los demás. No podemos prohibirle, no, sino aceptar su condición y recomendarle que usen nuestras señas. Pero hacemos todo igual. Pero hay muchos sordos chilenos que usan señas en otros países, pero no necesariamente por efecto de los migrantes, sino también por efecto del internet. Pero se comunican, ven otras señas y la aprenden, la incorporan. Los jóvenes siempre están aprendiendo cosas nuevas, motivándose a aprender cosas nuevas. Entonces, pero yo no veo un riesgo, un peligro del patrimonio, porque no estamos hablando de un patrimonio chileno, estamos hablando de un patrimonio cultural de las personas sordas en general. Entonces, la lengua de señas va a seguir evolucionando, diferentes caminos, pero sí es importante protegerla como patrimonio por los niños del futuro, para que se desarrollen mejor. Bien, es cierto. Bueno, independiente del efecto de la migración, también puede ser una oportunidad para conocer nuevas culturas. Y la cultura de las personas sordas como patrimonio siempre va a continuar. Bueno, la última pregunta que tengo, y después, quienes quieran realizar preguntas al profesor Gustavo, vamos a tener un espacio, ¿ya? Para los que estén en Instagram o los que estén aquí en el Zoom, ¿ya? Ahora quisiera preguntarle, en Chile, las instituciones de gobierno o como el Congreso, ¿qué acciones hacen para poder preservar la lengua de señas o es algo que está dormido? ¿Hay algo por ahí? Vamos a hablar de política. Mira, todo lo que han hecho los políticos ha sido por la presión y por la incidencia de las personas sordas. Porque por voluntad propia no habrían avanzado mucho. Porque primero no conocen la lengua de señas, no conocen la cultura de las personas sordas, la identidad. Entonces el político por lo general hace lo que informa a los asesores. ¿Ya? Muchos asesores inventan o sacan ideas sin tener claro lo que realmente necesitamos nosotros las personas sordas. ¿Ya? Un ejemplo, la ley 20.422, cuando se hizo en el año 2010, lo que primero pusieron, vamos a definir lo que es lengua de señas en un plazo de 3 años. ¿Quién le va a definir lo que es lengua de señas? Diferentes ministerios, educación, desarrollo social, no me acuerdo, como 3 instituciones, y van a definir. Eso es lo mismo que pasó en Milán, los oyentes determinando por los sordos cómo deben ser las cosas. Entonces ahí hubo un movimiento de sordos que protestó y luchó. Ya. Hasta que en el año 2012 pusieron lengua de señas, es el medio de comunicación de las personas sordas. Tampoco está buena la definición porque eso no es lengua de señas. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, pero no la lengua de señas, porque la lengua de señas es un idioma. Entonces hicieron algo mal y lo corrigieron, quedó peor. Hasta que en enero de 2021, gracias a la lucha de las personas sordas, se logró la mejor definición que hay de la lengua de señas. ¿Ya? Y la determina como patrimonio cultural de las personas sordas. Patrimonio intangible, elemento esencial de la identidad de la cultura de las personas sordas. Entonces ahí la ley dice que el Estado se compromete a proteger, a promover
a proteger la lengua de señas, a respetarla, a hacerla respetar. Entonces, todo lo que se ha logrado es gracias a la presión de las personas sordas. La letra de la ley está, pero para que se cumpla, el sordo tiene que imponer que la cumplan. Por ejemplo, hoy día los hospitales no tienen intérprete. Algunos están tomando conciencia, ¿no? Pero cuando se hacen denuncias o se hacen reclamos, ahí actúan. Pero antes de eso no hay voluntad para desarrollar y tener la solución. Lo mismo pasa en los tribunales. Piden a los sordos que vayan acompañados de intérprete o un familiar o cualquier persona que tenga lengua de señas. Muchos trámites en banco, AFP, muchos sordos van acompañados a sus hijos para que lo interpreten. El niño tiene que cumplir un rol infantil. Por tanto, la empresa privada de servicio a público, también las empresas públicas, deben tener accesibilidad en lengua de señas. Entonces son los sordos los que presionan para que eso se cumpla, porque por voluntad propia las políticas públicas no serían efectivas. Ahora los mayores servicios los están prestando los intérpretes, porque lo que necesita el sordo es comunicarse en lengua de señas. Las empresas, los servicios públicos, si no saben lengua de señas, están obligados a usar servicios de intérprete. Entonces, el desafío de las personas sordas es que se cumpla la letra de la ley. Esa misma ley se realizó gracias a la presión, a la orientación de las personas sordas. ¿Ya? Entonces, el rol de los sordos ha sido fundamental para el desarrollo de políticas públicas. Eso me hace pensar que al Estado le falta mucho compromiso, mucho desarrollo en el tema de las políticas públicas para que se cumplan y para realizarlas. Muchas gracias, Gustavo, por la tremenda explicación e interesante. Bueno, hay muchas preguntas de seguro, pero ahora me gustaría invitar a las personas que están aquí, a las personas sordas también, a realizar sus preguntas. Las personas oyentes pueden hacer sus preguntas de forma oral si quieren, y los que están acompañándonos en Instagram. Marisol. Hola, este es mi nombre en lengua de señas. Soy Marisol. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, agradezco también la invitación a poder participar en este tema sobre el patrimonio tan importante, la verdad, que con respecto a nuestra experiencia, lo que se habla. Existen que muchas personas sordas no conocen este elemento cultural tan importante que es propio de nosotros, y lo importante que significa luchar también por nuestra lengua de señas. Entonces, también es interesante saber que existen personas con distintas mentalidades u opiniones, y los líderes sordos también deben atraer o generar una red entre todas las personas sordas para el avance y el desarrollo de las personas sordas. Proponerlo como una meta a futuro, porque la accesibilidad lamentablemente puede afectar también la salud, afecta la accesibilidad en justicia, y muchas personas oyentes también por el desconocimiento ocurre también que se vulneran esos derechos de comunicación. Entonces, es una situación bastante compleja porque muchas personas están perdiendo el acceso a la escuela debido a que se están cerrando. Entonces la mentalidad también va afectando la salud de las personas sordas. Entonces, el poder tener acceso a sus derechos también en familia, para poder tener la accesibilidad, contar con un intérprete, poder expresar las cosas que están de acuerdo y no están de acuerdo,
o también que hay cosas que no se deberían estar generando. Entonces ahí hay como unos conflictos. Entonces, la importancia también, como la ética, el rol, el conocimiento también del secreto profesional, cuando hay vulneraciones de derechos, y también con respecto a la accesibilidad, por ejemplo, a los medios de comunicación. Por ejemplo, en caso de algún accidente, o qué ocurre, cómo vamos vamos a llegar a urgencia, o en el caso con las policías, ¿cierto? Con la PDI también hay problemas de accesibilidad. ¿Cómo nos comunicamos con estas personas, ¿cierto? Cuando estamos detenidos y nos toman detenidos por las manos y no podemos comunicarnos, perdemos y pueden que nos golpeen, entonces también perdemos una oportunidad de comunicarnos si estamos, por ejemplo, arrestados sin la posición de poder comunicarnos con la lengua de señas, o cuando hacen una llamada, o estoy hablando con una persona sorda, no, ¿cómo vamos a comunicarnos? No hay una vulneración, entonces no hay un respeto. Entonces, después, eso puede afectar en que, por ejemplo, se declare culpable una persona sorda sin haber tenido la oportunidad también de haber dicho o haber expresado lo que piensa. Entonces, el conocimiento también de que existen distintas personas sordas, personas que pueden oralizar, personas que solamente fonetizan, entonces, que no se preste eso también como para burlas. Entonces, las instituciones, las agrupaciones deben luchar, deben capacitar, deben promover el desarrollo para que las personas conozcan más culturalmente a las personas sordas. Entonces, es un tema bastante delicado que puede generar vulneraciones en el avance, o por ejemplo cuando uno ve muchos reclamos, por ejemplo en la televisión por el cuadro tan pequeño de intérprete, entonces dice, hoy no podemos ver, ¿tiene un problema a la vista? No, es que es muy pequeño el cuadro. Entonces ahí vemos, claro, diferentes tipos de situaciones que afectan y que son parte también de la cultura. Entonces, delicado, cómo avanzar, dice el tiempo, todo ha sido muy lento, entonces generalmente hay cosas que tenemos que pensar cuál es la meta, ¿cierto? La accesibilidad es lo más importante. La accesibilidad en salud, en educación, en justicia, y tener accesibilidad en todo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están en el campo, ya? Entonces, es bastante complejo. Entonces, tenemos que, bueno, yo que en mi experiencia que tengo, el conocimiento que lo que he podido recorrer, ya estoy titulada de técnico jurídico, pero he visto muchas personas sordas que no tienen accesibilidad a la universidad. Ay, pero ¿cómo una persona sorda no puede ser técnico jurídico? Sí, soy capaz, soy capaz, es lo que siento, me reconozco, estoy empoderada, y no es posible que otras personas digan que no podemos, cuando podemos, si es que tenemos la accesibilidad de vida dentro de las instituciones de educación. Por ejemplo, el médico dice, no puede tener acceso. Sí, sí podemos. Somos personas sordas y podemos. Tenemos un nivel cognitivo que nos permite, tenemos la inteligencia suficiente, entonces por el futuro, por avanzar, entonces para poder comunicarnos con las personas oyentes, para integrarnos bien, compartir entre todos, entonces se necesita ese conocimiento, desarrollen ese conocimiento, no puede ser de que estemos como ciegos, no puede ser. Entonces abrir la mente, la invitación a que somos iguales, que se sensibilicen sobre nosotros y que compartan, que tengan un tiempo, porque las primeras veces, por ejemplo, eh, el enfoque médico, psicológico decía no, que uno está mal, pero no, en realidad toda la familia de las personas sordas a veces pueden comunicar cosas de manera errónea y afectar en sí a la persona sorda. Entonces después uno tiene crisis de pánico, cómo poder, por ejemplo, alguien que sufra crisis de pánico, cómo poder comunicarse eso con un médico. Ah, pero que no escucha. Ah, entonces, pero ¿cómo uno sabe qué tipo de maltrato tiene? No, sino que no que no escuchemos, pero podemos escuchar quizás algunos ruidos, ¿cierto? Entonces, hay distintos niveles y hay mucha diferencia y diversidad de las personas sordas. Entonces, eso es importante, que los sordos nos esforcemos, que estemos agrupados. Es muy importante para el desarrollo, para el futuro de las nuevas generaciones, por los niños sordos, y también para la integración, por ejemplo, con los distintos migrantes, venezolanos, colombianos, que también puedan, que llegan acá, los haitianos también, y por ejemplo, que no conozcan nuestra lengua de señas, también apoyarlos para que puedan tener acceso al trabajo y poco a poco ir creciendo, pasos municipales, los ministerios,
salud mental, vivienda, y en distintos contextos también. Eso. Bien. ¿Hay otra pregunta? A ver. Sí, Pancha, estás tú en destacado. Hola Mary, ¿me puedes ayudar? Bien, lo que yo quiero decir, bueno, primero que nada es que gracias por esta oportunidad de poder participar y también conocer a más personas, ¿verdad? Y lo que me interesa decir es que los alumnos que estamos estudiando lengua de señas en la escuela de Sialch, en este caso yo por lo menos, y sé que hay muchos compañeros aquí, que considero importante que después de terminar el estudio, poder tener algún tipo de relación con la comunidad sorda, algún tipo de reunión o a lo mejor alguna instancia en que podamos conocernos, poder compartir, ¿sí? Y poder también tener distintos contactos para poder nosotros ayudar y también colaborar todos juntos, ya que estamos aprendiendo, entonces poder ponerlo en práctica y poder aportar de la mejor manera posible. Eso. Eso que ya dice la señorita, el rol de organizaciones de personas sordas. Ya. Entonces es importante que las personas oyentes se acerquen a las organizaciones de sordos. Hay en todas las regiones por lo menos una organización de sordos. En las regiones grandes hay 2 o 3 organizaciones. En Santiago hay 5. La mayoría se preocupa el tema de deporte, pero muchas necesitan oyentes, colaboradores, especialmente cuando tienen una profesión que puede relacionarse. Por ejemplo, los sordos necesitan psicólogos, necesitan kinesiólogos, dentistas que sepan lengua de señas. Ya, porque el verdadero vínculo con la comunidad es cuando el oyente puede saber lengua de señas. Así la persona sorda se puede relacionar con los oyentes y el oyente con los sordos. Porque yo no puedo ir al dentista con un intérprete. Ya. Igual, por ejemplo, en la salud, una mujer sorda va a una matrona o ginecólogo, no puede llevar intérprete, es algo muy personal. Entonces, si el oyente sabe lengua de señas, excelente, fabuloso. Si se relaciona con las personas sordas, mantiene viva la lengua de señas, porque si no la practica la va a olvidar. Por lo tanto, los oyentes deben acercarse a las organizaciones sordos. Aprendiendo lengua de señas, van a ser bienvenidos. Pero si no saben lengua de señas, no se van a poder comunicar. Va a estar totalmente aislado. Lo mismo que pasa le imparta a un niño sordo en el rodeado de oyentes. Por eso lo que usted debe hacer es acercarse a organizaciones de sordos. Muchas gracias. Eso, muy bien. Es cierto, ¿cierto? Nos podemos relacionar, conocer más personas sordas, también nos va a servir de práctica para ir mejorando también y progresando nuestra comunicación. Muy bien. Bueno, yo veo por el Instagram, estaba mirando, que dice, Ariel pregunta, dice, yo soy carabinero y me encantaría poder ayudar a la comunidad sorda en este servicio.
Así que, ¿ven? Miren, tenemos un carabinero que está interesado en esto. Muy bonito. Bueno, yo les doy las gracias a todos los que estuvieron hoy junto a nosotros y me gustaría darles las gracias a todos también y a Gustavo especialmente, que es nuestro invitado, que nos explicó de manera tan clara y habló acerca del patrimonio de las personas sordas. De verdad que a mí me gustaría saber mucho más acerca de la historia, pero ojalá que podamos tener una nueva instancia, un nuevo conversatorio, una nueva reunión donde podamos hablar más acerca del patrimonio de las personas sordas. Así que, muy bien, ahora vamos a cerrar, vamos a finalizar, y antes me gustaría contarles que la próxima semana va a haber por 3 días, va a estar el Cyber Day, ¿ya? Entonces vamos a tener algunos descuentos, dice, en la escuela CIALCH. Algunos cursos van a estar con descuentos. Entonces, para que aprovechen, le avisen a sus amigos, algún familiar o algún compañero de trabajo, o ustedes mismos, si quieren seguir avanzando, aprendiendo lengua de señas, aprovechen esa instancia que va a estar con descuento. Bueno, también pueden encontrar algunos productos con lengua de señas en la misma tienda. Así que eso, estamos listos por hoy. Vamos a finalizar. En el Instagram llegó un mensaje. Tengo 2 niños de 13 años que van en el colegio y yo soy... perdón. Es que en el Instagram había una mujer que estaba diciendo que yo ayudo a niños de 13 años en el colegio. Y están con intérprete. Y hacen materiales y los profesores se sienten que ha sido una muy bonita experiencia. Sí, una bonita experiencia tienen ahí. Como que los ha llenado. Y el tema de lo que han visto ha sido muy bonito. Así que, bueno, yo quería pedirle a todos si, para cerrar, nos sacábamos una foto. Hay una manito avisando, profesor Gustavo. Elizabeth. Hola. Yo quería agradecer, ¿ya? Porque yo aprendí señas con ustedes, ¿ya? El año pasado, ¿ya? Yo vivo en la ciudad de Osorno y soy la única médico veterinario aquí, ¿ya? Yo ayudo a las personas sordas y cuando voy caminando en las calles siempre voy mirando y buscando a las personas y ahora tengo un grupo y los comunico por WhatsApp y los ayudo con sus mascotas. Más o menos son 10 personas que yo he visto en la calle y solamente porque los veo que se van comunicando con señas y yo corro. ¡Hola! Yo sé un poquito de señas, soy médico veterinario, ¿te puedo ayudar? Dame tu WhatsApp. Y yo estoy súper feliz porque me puedo comunicar con ellos, ¿ya? Y ellos vienen a la clínica particular donde yo trabajo a buscarme a mí para comunicarme o preguntarme cosas. Así que muchas gracias. En la asociación de sordos, un cuidador, un viejito, sordo, analfabeto, tiene 2 perros, sabe señas, sabe señas, pero no sabe leer y escribir. No.
Entonces sabe señas. Y tiene 2 perros, una perra viejita y un perro joven. Y le obedecen. Solamente hace ruidos guturales y señas, manda así. Y los 2 perros le entienden. Así que cuando la señorita veterinaria vaya allá, porque los perros también saben hablar con señas. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora les voy a pedir para que nos saquemos una foto, por favor, ¿sí? Así que aprovechen de prender su cámara los que quieran. ¿Sí? Los que quieran, los animamos a prender sus camaritas para sacarnos una fotito. Muchas gracias a todos por venir, por asistir, por conectarse, a los que están en Instagram también, a los que nos contaron sus experiencias tan bellas. Así que, bueno, siempre atentos a nuestro Instagram, van a estar ahí todas las ofertas o las novedades. Y muchas gracias a Gustavo y a Mary que nos estuvo interpretando hoy, y a Joel que estuvo a cargo de Instagram, y a todos ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten y que descansen. Que tengan unas muy buenas noches.